ya me hizo favor la doctora, cuando me dificulta usar el R3 de calidad y ya les vamos a ver el tema de hepatitis infecciosa. Tratar de que el tema sea un poquito dinámico, realmente porque el endocardititis es un tema un poco complejo, entonces si en algún momento algunos de ustedes tienen alguna duda con respecto a algunos de los temas que vamos a revisar en esta ponencia, con mucho gusto pueden levantar la mano y ponemos un poquito, ¿sale? Dentro de la gente que vamos a ver el día de hoy va a ser la definición de lo que es la endocardititis infecciosa, la epidemiología local, factores de riesgo, la microbiología muy importante, sobre todo para el diagnóstico y tratamiento de la endocardititis infecciosa, la fisiopatología, la clínica sumamente florida y a veces un poco difícil para llegar al diagnóstico, manifestaciones extracardíacas, deseo microbiológico sumamente importante para el diagnóstico, tratamiento, pronóstico del paciente, estudio imaginológico, protocolo diagnóstico, tratamiento empírico intuitivo, tratamiento quirúrgico y pues básicamente eso sería todo, ¿sale? Dentro de la definición, fíjate, un poquito basado en cuanto a la bibliografía mexicana, tomando en cuenta pues, el objetivo o la población objetivo de esta clase. La endocardititis básicamente es la infección de los tejidos o intracardíacos, ¿sale? Desde puede ser alguna válvula, aparato subvalvular o asociados a dispositivos intracardíacos, llámese marcapasos, válvulas mecánicas protésicas, TAVIs, etcétera, ¿sale? Básicamente, todas esta patología va a ser casi en su mayoría de origen bacteriano. Sin embargo, habrá algunas situaciones, sobre todo un poco raras, en las cuales el microorganismo desencadenante sea de origen por hongos, ¿vaya? Y algo sumamente característico, la lesión más característica del endocarditis es básicamente la infección. ¿Okay? Sin embargo, podemos tener algunas otras complicaciones como pseudomelismas, algunos accesos para valvulares, etcétera. ¿Okay? En cuanto a la epidemiología, aquí igual básicamente la saqué de bibliografía mexicana para tener un poquito más de contexto pues, local. Podemos observar que la incidencia a nivel mundial es de 3 a 10 personas por cada 10.000 habitantes. 100.000 habitantes, ¿ok? Sin embargo, vemos que el pico máximo de esta patología se presenta a los 70-80 años de edad. Sin embargo, eso no exime que personas más jóvenes la presenten. En cuanto a lo que yo he visto a lo largo del tiempo que me llevo formando, casi siempre es, bueno, lo más común que yo he visto, básicamente entre los 30 y 50 años, pero casi siempre asociado a pacientes que tienen problemas de uso de drogas, pacientes inmunocompetitivos como diabéticos, nefrópatas, hepatópatas, etc. ¿Okay? La relación o la prevalencia es más común en hombres que en mujeres, y sin embargo, aquellos pacientes que están sometidos a dispositivos intracardíacos o asociados a unidades válvulas mecánicas, válvulas biológicas, secundarias, cirugías, marcapasos, DAID, etc., es mucho más común, evidentemente, porque al ser un cuerpo extraño a nivel del endocardio, vaya, de intracarditaria, pues evidentemente esto genera pues esos inflamatorios del cuerpo extraño y obviamente pues es más común o más riesgoso de que este paciente en algún momento se pueda salir de endocarditis. ¿Okay? Sobre todo por eso es muy importante que aquel paciente que se vaya a someter a algún protocolo de implante vitral, mecánico, biológico, marcapasos, se lleve una adecuada ciencia y sobre todo se sigan adecuadamente los protocolos locales para la profilaxis con unos identificatorios a la cirugía. ¿Okay? Sin embargo, podemos observar que según esta bibliografía, en un 40% de las ocasiones no se encuentra un factor predisponente. Igual, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de sospechar el diagnóstico de los más en los cuales son. Y según la bibliografía, el factor de riesgo comúnmente más asociado es la patología renal secundaria arterial reumática. Sin embargo, esto probablemente en algunos años cambia. ¿Por qué? Ahorita ya no es tan común ver pacientes con valvulopatía reumática, sobre todo porque actualmente pues recordemos que la principal causa de la patología valvular reumática es por el estreptococcus secundario pues, a las valvulosidades, ¿ok? Sin embargo, pues ahorita actualmente con el uso desmedido de los antibióticos, pues es muy raro que un paciente
que tengan parimomatosis de origen bacteriana, que toda la infancia se complique con fiebre aromática. Ya es algo raro de ver en estos. ¿Sabes? Sin embargo, la generación que nació en los 40, 50, todavía se puede observar algunos pacientes con fiebre aromática. Por lo menos en nuestra generación ya no la tenemos. Bueno, dentro de los factores de riesgo que podemos observar están de origen cardíaco y no cardíaco, ¿sale? Paciente que tuvo endocarditis previa, pues prácticamente es el factor de riesgo principal para desarrollar endocarditis. Seguramente el paciente pues tendrá alguna patología valvular asociada, alguna patología asociada al trate mecánico, dispositivos intracardíacos. Por algo va a desarrollar endocarditis, evidentemente es un paciente que muy probablemente desarrolle más endocarditis. Las valvulopatías, sobre todo la estenosis mitral de origen reumática, se asocia mucho con el endocarditis. ¿Okay? Evidentemente, las válvulas protésicas, principalmente las mecánicas, el uso de catéter venoso central o catéteres permanentes también se ha asociado a esto. Los dispositivos electrónicos intracardíacos, llámese TAI, terapia de resurrección cardíaca, marcapasos, que es lo más común, y los pacientes con cardiopatías congénitas, principalmente los pacientes que tienen CIA, CID y presencia de conducta, que son esa cardiopatía que a veces se asocia un poco más a la presencia de endocarditis, ¿ok? Uso de catéter venoso central, drogas intravenosas, inmunosuprimidos, VIH, pacientes con tuberculosis y crónicas, diabéticos, neurópatas, hepatópatas, los pacientes que se hayan sometido a procedimientos dentales quirúrgicos, incluso hasta una simple carie, puede ser un factor predisponente para la presencia de endocarditis. A mí personalmente me ha tocado ver una vez un paciente de 18 años que tuvo endocarditis con un único factor de riesgo que encontramos hasta donde investigamos. Fue precisamente que 3 meses antes se sometió a un endodontia. Entonces, para que también nos en cuenta, por lesión reciente, evidentemente los pacientes que están sometidos a terapia dialítica por hemodiafiltración, ¿ok? Bueno, dentro de la microbiología, aquí necesitamos que ustedes tengan en cuenta cuáles son los patógenos que más comúnmente se asocian, sobre todo a la hora de diagnosticar la endocarditis por medio de cultivos. Hasta ahorita, pues, hoy por hoy, bueno, depende de ustedes lean la microbiología de la endocarditis. Por lo general se asocian dos principales microorganismos, el Staph aureus o Staph dorado y los estreptococos del grupo virus, sobre todo en aquellos pacientes que se someten a protocolos, o más bien, cirugías de origen dental, ¿sale? De ahí el otro grupo muy, muy importante, los estafilococos también como grasa negativo, que igual en algunas bibliografías los ponen como de los terceros, incluso de los cuartos terceros. ¿Okay? Otro grupo muy, muy importante están los enterococos. Actualmente pues hay una nueva actualización en cuanto a los criterios del grupo para el diagnóstico de enfermedades. Más voy a mencionar a qué se refiere con esto. Y los del grupo HAE, estos, con estos realmente igual no son muy frecuentes, pero igual es para tenerlos en cuenta. Con ellos pues había cierta dificultad en cuanto al diagnóstico hace 20, 30 años, sobre todo porque eran bacterias que requerían pues medios de cultivo pues con condiciones muy especiales y eran de lento crecimiento, por lo cual a veces era muy poco complicado poder hacer que crezca. Sin embargo, con las actuales técnicas de microbiología, pues realmente ya no hay tanta dificultad para poder cultivar esto. Y sobre todo un grupo para nada especial, pues los hongos, ¿ok? Sin embargo, hay otro grupo que igual las guías europeas, sobre todo las clasifican como endocarditis con fenocultivos negativos. A eso se refiere a pacientes que tienen claramente la clínica de endocarditis, que tienen un problema con datos de vegetación y factores de riesgo, y sin embargo se les está todo un montón de cultivos. Por lo general no se logra aislar algún microorganismo, y para eso se utilizan algunas pruebas biológicas especiales, sobre todo de PCR y inmunoglobulina, para poder llegar al diagnóstico microbiológico. ¿Okay? Bueno, en cuanto a la fisiopatología, como les comenté,
Realmente, por lo general, van a ser pacientes con algún factor predisponente, ¿ok? Pacientes que tienen tenido diabetes previa, muy importante, de hecho, el principal factor de riesgo. Pacientes con alguna valvulopatía previa, principalmente la valvulopatía mitral reumática, estenosis mitral reumática, también la estenosis aórtica de origen reumática. De hecho, por lo general, cuando hay una valvulopatía reumática, en orden de frecuencia primero se afecta la válvula aórtica y por lo general también la válvula mitral. De hecho, es muy común que estas dos patologías estén conjuntos porque hay algo que se llama comunicación intraórtica. ¿Qué quiere decir esto? Que la válvula aórtica y la válvula mitral están prácticamente al lado una de la otra, a diferencia de la válvula tricuspide y la válvula que están separadas por la cresta supraventricular, ¿ok? Observen también, es algo muy importante, que siempre por lo general va a haber alguna fuente de bacteremia. Llámese una línea central, periférica, algún proceso dental, algún sitio donde pues, realmente estos microorganismos puedan entrar prácticamente a la sangre y llegar a un punto donde estos empiecen a generar, pues, básicamente un cultivo, ¿ok? Entonces, hay que recordar que al final de cuentas, las válvulas del corazón no más endotelios, como cualquier parte del sistema cardiovascular. Y a estos, al lesionarse, pues van a exponer colágeno y factor Golgi, ¿ok? Estos, pues, van a ser realmente elementos sumamente importantes para que las bacterias se puedan adherir precisamente sobre todo el colágeno y el factor Golgi y por lo tanto crecer y generar las vegetaciones, ¿vale? Y en algunos casos incluso pueden generar algunas complicaciones propias de cualquier proceso infeccioso como aneurismas y abscesos, ¿ok? Hay algo que hay que recordar. Y eso es para entender más adelante la fisiopatología. Realmente la endocarditis no es más el crecimiento bacteriano en alguna parte del endocardio, principalmente las válvulas cardíacas, perdón, las válvulas cardíacas. Y recuerden que prácticamente por aquí pasa toda la sangre. Entonces es muy común de que, derivado de las vegetaciones o de los cultivos bacterianos que se asienten en las válvulas, se empiezan a llamar embolocentros. Entonces es muy común que estos pacientes a veces no debutan con fiebre y con soplo, sino con EBC, o incluso con accesos renales o accesos hepáticos, los accesos isquémicos, en relación a corazón izquierdo. Sin embargo, también se pueden mirar a nivel de la tricuspide, generando receptores sépticos a toda la circulación del pulmón principalmente. Entonces es muy común que estos pacientes generen embolia. Observen que dentro de las localizaciones más frecuentes de la endocarditis, al menos esta bibliografía maneja que las principales es la válvula aórtica y la mitral. Sin embargo, en otras bibliografías comentan que la más común es la válvula aórtica. ¿Sabe? Importante, pues esto asociado, como ya les comenté, a uno de las principales patologías predisponentes, la valvulopatía mitral o aórtica de origen traumático. Un grupo para nada despreciable de endocarditis asociadas al corazón del lado derecho, específicamente a nivel de la válvula. En pacientes que hayan usado drogas, dispositivos hipercardiacos, recuerden del marcapasos, o los dispositivos de asistencia reticular o dispositivos de alta energía como el radio del vesico, pues por lo general usan accesos venosos planos regulares, llegan a la aurícula derecha, pasan a tricuspide y llegan al ventrículo derecho. Evidentemente, pues es una puerta de acceso a cualquier microorganismo, ¿sale? Este concepto que refiere endocarditis a primera enfermedad y asociada de la red se refiere a pacientes que por lo general tienen alguna valvulopatía mitral o aórtica de origen reumática, en la infancia que también con fiebre reumática prácticamente estuvieron asintomáticos a lo largo de toda su vida adulta y hasta los 70 años en ese momento de problemas de válvulas. Entonces, estos son pacientes que a eso se refiere con en lo que habrían de tener que prácticamente lo desarrollan o se infectan, pues vayan en sus casas. Y
Los asociados a cuidados de la salud son aquellos pacientes, por ejemplo, los pacientes oncológicos que por lo general tienen puertos venosos permanentes para la utilización de quimioterapia o medicamentos paliativos, pacientes que a lo mejor sometieron a hemodiálisis, evidentemente pues tienen una cuota de acceso al ventrículo derecho, evidentemente esos pacientes tienen altos riesgos de miocarditis, eso se requiere con cuidados a la salud, obviamente relacionados a procedimientos médicos, ¿vale? El cuadro clínico realmente es muy florido. De hecho, esto lo hice en la gran simuladora, como la tuberculosis. ¿Por qué? Lo que comúnmente nos enseñan en la facultad es un paciente que está con fiebre persistente, soplo, ¿no? Es lo que te enseñan. Realmente no siempre es así. El paciente puede debutar con falla cardíaca, con MC, con fiebre de origen desconocido, astenia, dinamia, bloqueos, infarto. Realmente la clínica es demasiado importante. Por lo cual a veces el diagnóstico, sobre todo si no se tiene una alta sospecha diagnóstica, es a veces un poco difícil. Igual les comento de otro caso, una paciente de 35 años, diabética, estuvo en el servicio de interno 2 meses por fiebre de origen desconocido. Primero que pensaban que era una hídrica complicada, abscesos renales, etcétera, etcétera. Nunca lograron llegar al diagnóstico, hasta que alguien se le ocurrió revisar y tenía un soplo, le toman un ecocardiograma y era un meningitis. Y luego le hacen, igual empezó luego con déficit neurológico, pensaron que era una meningitis, le hicieron función VAR, salió negativa, le hacen una resonancia cerebral y tiene acceso cerebrales. Entonces, para que vean que incluso a los clínicos por excelencia, los internistas se les puede ir ese tipo de problemas. Por eso es importante tener principal, a la hora de sospechar de esto, tener en cuenta los factores de riesgo predisponibles. ¿Vale? Con un paciente diabético, paciente de hepatópata, con diabetes nervioso central, con prótesis mecánica radial, con dispositivos de asistencia ventricular, marcapasos, que son pacientes que tienen alto riesgo de desarrollar algún momento en sus vidas importantes. Importante conocer la violencia del microorganismo infectante y evidentemente pues la microbiología local también es algo a la hora de cuenta el cuadro clínico, pues evidentemente qué tanto logra afectar al corazón. Si por lo general solamente afecta a una de las válvulas y eso no les genera gran excepción, de no tener una insuficiencia reproductiva importante, por lo general el paciente puede estar asintomático, sin embargo una crisis con amplia destrucción valvular puede debutar con insuficiencia cardíaca, incluso hasta taquicardia. La embolia séptica, pues igual es importante. ¿Por qué? Porque en algunos casos, muy repito, en todos los casos va el paciente a debutar con fiebre. Incluso a mí me ha tocado ver pacientes que únicamente debutan con LC, un evento bacterial cerebral agudo. Obviamente ingresa a cargo de neurología, se empieza a estudiar mecanismos neurocépticos cerebrales, obviamente por el protocolo, el abordaje diagnóstico que esos pacientes requieren, se requiere con cardiograma y un endograma. Entonces también es importante a la hora de tener esto en cuenta. Y evidentemente los complejos inmunitarios circulares. ¿A esto qué se refiere? Pues evidentemente pues, es una infección crónica, vaya en bacterias a nivel del corazón, que esto va a generar pues en tu cuerpo y genera pues depósitos de complejos inmunitarios, sobre todo a nivel renal, pueden incluso también con glomerulonefritis por complejos inmunitarios. Observen pues realmente que la principal o el principal síntoma con el cual los pacientes van a llegar a la consulta, incluso los hospitales, la fiebre. ¿Sale? Sin embargo, recuerden que hacen un 20% de las veces la fiebre puede estar aquí, sobre todo en pacientes diabéticos, hepatópatas, pueden cursar sin fiebre. Pues no se casan únicamente con fiebre. Algo importante de la fiebre ya con el diagnóstico de endocarditis es que por lo general si se da un tratamiento en problema adecuado, obviamente se toman los cultivos, se le toma un videograma, se documenta qué microorganismo es, se da un tratamiento dirigido, en 5 o 7 días la fiebre remite si el antibiótico está bien dado. Si persiste, una de dos, o es un paciente, o es un microorganismo resistente al antibiótico, o no está aplicando bien el antibiótico, y ya tiene alguna complicación de la asociación con un absceso a nivel de las válvulas.
Otros síntomas menos frecuentes, escalofrío, debilidad, malestar, sudores, anorexia, cefalea, disminución póster, depresos, heces, náuseas, edema, dolor torácico, hemoptisis, dolor de espalda, o usar en toda la amplia gama de síntomas con el educativo de esta persona. Voy a repito, a veces el diagnóstico es un poco difícil, pero como más adelante les voy a mencionar en cuanto al algoritmo para el diagnóstico de esta patología, es principal tener en cuenta los factores de riesgo asociados. Las cosas cardíacas y no cardíacas que ya comentamos. Otro síntoma muy importante en el cual igual tenemos que tener tal igual vigilancia o sospecha. En aquel paciente en el cual se sospecha de endocarditis, yo les repito, paciente con factores de riesgo, que tiene de origen desconocido, al modo de un socio nuevo, que esté con disnea grave. Por lo general, a veces los pacientes incluso no nos pueden tener fiebre como único síntoma. Sin embargo, cuando el fiebre es una disnea asociada a endocarditis, por lo general, ¿de qué nos hablan? De que hay una afectación valvular tan severa que genera insuficiencia cardíaca. Y básicamente, pues recuerden uno de los síntomas clínicos característicos de la insuficiencia cardíaca. Ahora, en cuanto a los hallazgos clínicos, igual son los otros cardíacos, ¿sabes? Hay un dicho muy popular, fiebre de origen desconocido más otro cardíaco, es igual a endocarditis aguda de base. Sobre todo si tenemos un paciente con factores de riesgo cardíacos, no cardíacos. ¿Sí? A lo mejor un paciente que probablemente tenía una patología valvular ya con usted, que probablemente no requería tratamiento más que únicamente seguimiento para hacer el tiempo. A lo mejor si el soplo cambia, intensidad o gravedad, podríamos sospechar de cada terapia de riesgo, pues a lo mejor endocarditis. Anomalías neurológicas. Yo repito, hacer neurosépticos. Esplenomegalia asociado a abscesos a nivel esplénico por los neurosépticos. Petequios en áreas penetrales. Las hemorragias niveles filiales, las famosas manchas en la astilla. Los lesiones de King White Oster y las manchas de ropa, esas igual, honestamente, yo nada más las he visto 2 veces, entonces tampoco son muy frecuentes verlas, no esperen verlas en todos los pacientes con endocarditis. Aunque son signos clínicos que comúnmente se reportan en la de semiología, realmente, vuelvo y repito, no son muy complicados, son hasta el 5% de los pacientes. Y estos pues son debidos a la vasculitis mediada por el inmunocomplejo. Recuerden uno los de OCE, las manchas de ropa a nivel reptiliano. Es importante que aquel paciente que se sospeche o que es tiene la relación con la tecnología, pues no tenemos mucha habilidad de hacer con nivel, pues hacer con el ojo. Y las lesiones de King White, eso va en relación a embolosépticos periféricos. Básicamente la diferencia de esto es que las lesiones de King White son muy dolorosas, entonces por lo general en las palmas o en las plantas. Y los nódulos de óseos son dolorosos, que por lo general son muy importantes, pues en los dedos. Yo le repito, es para su conocimiento, pero no es algo tan frecuente ver. A lo mejor esto sí puede ser pregunta de examen, fenómenos inmunológicos, no los de óseo, manchas de error, glomerulonefritis y fenómenos embólicos, es un distinto. ¿Vale? Igual esto importante. Paciente que esté ya con diagnóstico de endocarditis, es importante descartar, dependiendo del cuadro clínico y del contexto, abscesos pulmonares. Es frecuente ver esto, sobre todo en endocarditis del lado derecho. Y
abscesos esplénicos, incluso dentro de los protocolos, de diagnóstico del cuadro no está tan florido, a lo mejor el ecocardiograma no da tantos datos, o a lo mejor los cultivos no cumplen todos los criterios para el mecanismo. Entonces no podemos llevar una pantalla, o sea, una prácticamente de cuerpo completo, buscando precisamente la apreciación de envejecer, ¿sabes? Sobre todo a nivel técnico, en orden de frecuencia primero paso, digamos, y ya un poquito más raro, las manifestaciones electrocardiográficas. A veces los pacientes pueden incluso debutar o pueden presentar alteraciones a nivel de la función auriculoventricular. Bloqueo de primer grado, segundo grado, tercer grado incluso, algunos de ninguno, los dos de grado, y eso puede en relación a lo siguiente. A nivel de la válvula aórtica, sobre todo a nivel del anillo aórtico, cerca de allá pasa el nódulo auriculoventricular y el AFX. Entonces, a veces, si la destrucción valvular es tan severa, incluso se complica con abscesos paravalvulares, puede comprometerse en la conducción del paciente a presentar, desde el punto de vista electrocardiográfico, estos trastornos, ¿sale? Ya cosas todavía más raras, eso sí no me ha tocado ver, paciente que se parte por endocarditis o una relación al petróleo. Repito, tenemos la válvula aórtica, que es en algunas fotografías la válvula que más comúnmente se compromete. Y si es tanto el compromiso, incluso pueden generar émulos sépticos que vayan hacia las coronarias, y evidentemente pues esto genera un evento coronario. Pues, en mi parte, a mí no me ha tocado verlo, pero pues esto comenta la fotografía. Y esto es realmente para que ustedes vean toda la amplia gama de signos y síntomas y patologías con los cuales un paciente con endocarditis se puede presentar. Entonces, se los dejo, o sea, les dejo esta parte no para que se abrumen con esto, sino para que entiendan a veces por qué es difícil llegar al diagnóstico, sobre todo si no se tiene una alta sospecha clínica de esta patología. Por lo cual, el diagnóstico es un reto clínico, incluso a algunos clínicos con experiencia. Hay un concepto muy importante que maneja la Guía Europea de Endocarditis del 2023. Aquel paciente con fiebre de origen desconocido que presenta algún factor de riesgo es endocarditis. Como algún maestro me dijo, paciente con fiebre de origen desconocido solo no es endocarditis, que no se le conoce. Dadas las grandes complicaciones que esta patología puede presentar debido a los émbolos sépticos, puede tener una amplia gama de manifestaciones clínicas y por lo general a veces se confunden con patologías reumatológicas, neurológicas o incluso hasta oncológicas. Por lo cual, la sospecha clínica deriva del paciente que tenga fiebre, cultivos positivos, y en los cuales, obviamente hemocultivos casi se refiere, evidentemente en los cuales no se encuentra una causa un poco séptico evidente. Por lo cual, la evaluación inicial es cualquier paciente con el cual se sospecha endocarditis debe incluir estos parámetros. Factores de riesgo cardíacos y no cardíacos. Recuerdo, valvulopatías, endocarditis, dispositivos ventriculares, válvulas mecánicas, marcapasos, driver, síndrome, endocarditis previa, no cardíacas, pacientes con estado de inmunosupresión, etc. Contexto clínico importante, fiebre más soplo de nueva aparición, aguas, el examen clínico sumamente importante, buscando a lo mejor datos de insuficiencia cardíaca aguda, el soplo, o incluso pues los fenómenos por complejos inmunes, o los fenómenos asociados a fenómenos por émbolos sépticos. Y evidentemente pues buscar la posible entrada hacia esta bacteria. Importante lo comenta la Guía Europea de endocarditis.
La ausencia de signos clínicos no es carta de enfermedad, ya que se excluye que se es la. Oye, repito, habrá pacientes únicamente que debuten con fiebre y sobreacreción, ¿no? Pero a lo mejor el paciente nada más debute con fiebre, o a lo mejor el paciente presente complicaciones embólicas, como uno dice. Oye, repito, en lo personal, por favor, pacientes que por lo menos debutan con EBC. Y trastornos de la conducción, que realmente son raros de ver. En cualquier paciente en el cual se documente, o se más bien se sospeche de endocarditis, yo le repito, tomando en cuenta factores de riesgo, cuadro clínico, vamos a pedir una citometría hemática buscando datos de infección crónica, anemia, leucocitosis, leucopenia, los ataques de fase aguda, sobre todo para tener un basal. ¿A qué me refiero con esto? Lo que es la PCR y la procalcitonina, y a veces que no tanto, nos pueden más adelante servir para validar si el paciente es respondedor al antibiótico y puede más adelante trasladarse de un tratamiento intravenoso a uno biológico. Los marcadores de disfunción orgánica, obviamente buscando ya cuadros más graves, hiperlipidemia, presión renal, creatinina, bilirrubinas a nivel hepático, trombocitopenia, las proteínas al nivel paciente se está impactando, está con datos de lesión de cara canuda, el BNP al momento también sospechamos que tiene datos de insuficiencia cardíaca. Estos marcadores únicamente estiman severidad del cuadro clínico y no sirven para el diagnóstico. ¿Sí? Ahora, este apartado es muy importante que lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Los ejecutivos son indispensables para poder diagnosticar la endocarditis y más adelante poder entregar un tratamiento médico antimicrobiano adecuado. Por lo cual, los ejecutivos positivos son la clave del diagnóstico de endocarditis para identificar la bacteria y su sensibilidad, obviamente, en relación a los antimicrobianos. Algo muy importante. Si el paciente está estable, no tiene criterios de urgencia, y esto sospechamos de endocarditis antes de venir indicable vancomicina, lo primero que tenemos que hacer es tomar los ejecutivos. Si tomamos los ejecutivos posterior al inicio de los antimicrobianos, es muy probable que estos ejecutivos salgan negativos, por lo cual es importante tener en cuenta lo que las guías de infección y las guías europeas recomiendan para la toma adecuada de ejecutivos, obviamente con una técnica adecuada, la fecha de asepsia, barrera máxima, casi como si fuera una columna central. Tomar 3 sets de ejecutivos. ¿A qué se refiere con un set? Un set para aerobios y anaerobios. No es válido únicamente tomar aerobios, ¿vale? Un set es de aerobios y anaerobios. Tomar 3 sets con intervalo de 30 minutos en 3 sitios diferentes, de preferencia en venas periféricas. No es, sí es válido tomar de central, pero a veces el central se puede colonizar. ¿A qué me refiero con esto? Que recuerden que es muy común que los accesos vasculares centrales, por lo general, generen una capa de biotip donde se ascienden o se generen las bacterias, ¿vale? Entonces, probablemente, si tomamos el central, a lo mejor solamente tomemos lo que se está, es el biofilm, y no realmente tomar una muestra adecuada de una bacteria, ¿vale? Por lo cual las guías europeas y ICSA recomiendan tomar las muestras de venas periféricas en 3 ciclos distintos, con intervalo de 30 minutos y en total de 3 sets de aerobios unidos previa a la administración del antibiótico. Esto es muy importante que esto se tome tal cual como lo indica el protocolo para tener un alto éxito para poder cultivar la bacteria y evidentemente pues eso nos va a ayudar a la decisión terapéutica más adelante. Eso es lo que les comentaba de los endocultivos negativos en endocarditis. Hay algunas situaciones en las cuales tenemos la alta sospecha. El endocarditis es posible por criterios de grupo. Tiene ecocardiograma positivo para endocarditis, tiene fenómenos tromboembólicos, está con fiebre, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, a pesar de que estamos todo el hemocultivo, todavía no se logra aislar el endocarditis.
Eso se refiere con endocarditis, con hemocultivos negativos. Y esto a veces, ¿a qué se debe? Precisamente lo que les acabo de comentar, que se administren los antibióticos previo a la toma de muestras de hemocultivos. Por eso es importante primero tomar los hemocultivos y luego, si la sospecha clínica es alta, pues iniciar el antimicrobiano de forma empírica. Si desafortunadamente llegamos y se comete este error, esta situación, lo que se puede hacer, se puede considerar retirar el antibiótico 12 horas o 24 horas, siempre y cuando entonces estén estables. Ahora que tenemos insuficiencia cardíaca, que tenemos insuficiencia crónica, podemos retirar el antibiótico 12 horas o 24 horas previo y de ahí tomar después sexo antibiótico. Y ya cosas más raras a veces pueden deberse a hongos, a bacterias que crecen de forma intracelular, de forma obligatoria, o bacterias en las cuales tengan alta exigencia para lograr pues que puedan desarrollarse en el laboratorio de microbiología, ¿sabes? Cuando tenemos este problema de hemocultivos negativos, o sea, con alta sospecha clínica de endocarditis, tenemos dos opciones. Considerar métodos de microbiología avanzada con PCR y anticuerpos, o hacer una biopsia de la vegetación, o incluso si el paciente tiene criterio quirúrgico para el lineamiento del implante mitral, aórtico, según sea el caso, se envía la pieza patología y ahí básicamente pues ya se hace el diagnóstico, tanto patológico como microbiológico. Bueno, y aquí, en esas alimentos para no mucho tiempo, ya esos son nada más para que sepan que existen o cuáles son los elementos o herramientas microbiológicas avanzadas con PCR, complejos biológicos, etcétera, para poder diagnosticar el mecanismo en este contexto. Pero realmente esto, nada más tengo acá, muchos de ustedes así que, nada más para que sepan que existe. Bueno, el ecocardiograma tiene un papel fundamental en cuanto al abordaje y diagnóstico del endocarditis. Por lo cual, el ecocardiograma transtorácico es la primera técnica diagnóstica de diabetes. De hecho, este estudio de gabinete se toma como dentro de los estudios mayores para el diagnóstico de diabetes. Sin embargo, siempre tiene que estar enfocado en un contexto clínico adecuado. O sea, no a todos los pacientes en los cuales si escuchamos un soplo, lo vamos a poner en el ecocardiograma. Porque, como más alto nivel mencionado, el ecocardiograma, sobre todo el trastorno, tiene una muy baja sensibilidad. ¿Sí? Por lo cual, si la sospecha clínica es alta y tiene factores de riesgo del paciente y tiene prácticamente varios meses para sospechar de que es endocarditis, el ecocardiograma le puede ser muy útil. Sobre todo para establecer el diagnóstico como parte de las herramientas diagnósticas para valorar el daño valvular, el daño de la vegetación, y si el paciente ya puso tener una complicación tal que probablemente vaya a tener intervención quirúrgica. Sin embargo, un ecocardiograma negativo para endocarditis, sobre todo el transtorácico, no descarta esta patología. Bueno, el transtorácico tiene una muy baja sensibilidad del 50 al 60%. Por lo cual, las guías europeas recomiendan ante la alta sospecha clínica repetir a los 5 a 7 días el transtorácico o ya directamente a un transesopal y una sorpresa de 90 días. Acá, esto es lo que les mencionaba. Observen la sensibilidad del transtorácico del 40 al 60%. Y el transesofágico del 90%. Prácticamente el transtorácico es un volador, es una moneda. Por lo cual, un ecocardiograma negativo no descarta, sobre todo no descarta el endocarditis. Tiene una necesidad de igual, siempre se tiene que usar el ecocardiograma.
obviamente en un contexto clínico adecuado. Vuelvo y repito, factores de riesgo cardíacos, no cardíacos, cuadro clínico altamente sugestivo, fiebre, soplo nuevo, fenómenos trombembólicos, el ecocardiograma nos va a servir. Si el ecocardiograma es negativo, lo podemos repetir a los 5 o 7 días, o ya directamente irnos a una asesoría de una sensibilidad de 90 al 100%. Y este es un ecocardiograma transtorácico, una vital 4 cámaras, y este es un eco que yo hice en el Hospital Juárez, un paciente de 30 años, usted de drogas intravenosas, pérdida de peso y fiebre, disnea, ya de 3, 4 meses de evolución. Igual el servicio vagamente con datos de insuficiencia cardíaca, ahí lo valoran mis compañeros de subimos al piso, hicimos este ecocardiograma, y pues evidentemente pues aquí se observa es esta masa a nivel de la válvula anterior de la válvula tricúspide. Bueno, repito, cavidades derechas, cavidades izquierdas, aurícula izquierda, válvula ventral, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, válvula tricúspide y ventrículo derecho. ¿Ok? Esa es la válvula septal, y esta es la válvula anterior de la tricúspide. ¿Okay? Y esto que ven como una masa que se está moviendo es una vegetación. Obviamente, si ven esto así, pues básicamente, pues ya, no queda duda que es un inventario. Otras cosas que nos pueden ayudar a veces en cuanto al ecocardiograma es precisamente que por lo general las vegetaciones se van a instalar en los sitios de menor presión. Recuerden que las aurículas tienen menor presión que los ventrículos. Es por lo que no se van a acercar precisamente a la cara de una presión de ese paso, pues a nivel de la cara auricular. Esta es igual otra perspectiva, es aplicar 4 cámaras. Tiene que cargar una persona con un paciente, hacer el tamaño inmenso de la vegetación. Y evidentemente, pues sí, tener una gran instrucción valvular y insuficiencia tricúspide severa. Este es el mismo estudio, pero aquí se aplicó un doble color. Y esta técnica nos ayuda para evaluar precisamente cómo se está moviendo el flujo de sangre a través de las cavidades cardíacas. Aquí rápidamente, lo que vean de rojo es lo que se acerca aquí, lo que ven azul es lo que se aleja del protector, y lo que vean así como verde y un efecto de colores es la turbulencia que se presenta precisamente por la vegetación. Entonces aquí hay un paciente que tiene gran destrucción valvular a nivel de la válvula tricúspide, afecta la válvula septal, la válvula anterior de la tricúspide, y esto le está generando una gran insuficiencia tricúspide importante que le está generando precisamente el cuadro de insuficiencia del lado derecho. Otros estudios de gabinete que nos pueden ayudar para el diagnóstico de miocarditis son medicina nuclear, sobre todo si la clínica es importante. Y el ecocardiograma transtorácico entonces transesofágico no es inconcluso, también nos puede servir. Realmente hasta ahorita nunca me ha tocado llegar hasta este punto. Aquí sí, la angioTAC cardíaco, incluso una tomografía o una FANTAC, pues puede servir para ver vegetaciones de pequeño tamaño, e incluso una FANTAC o una TAC de cráneo, precisamente para buscar complicaciones asociadas. Paciente que a lo mejor tenga déficit neurológico fetal o sospecha clínica o ya diagnóstico de miocarditis, se le hace una TAC precisamente para buscar el me ha tocado ver pacientes que le gustan precisamente con esto. Aquí realmente, este es un fragmento de la guía europea de miocarditis, nada más son los niveles de evidencia de recomendación, es igual se le dijo a su comisión que otros elementos podemos usar. Claro, el eco tiene un eje central en cuanto al diagnóstico de miocarditis como estudio de gabinete. Podemos apoyarnos del angioTAC para buscar complicaciones fuera del corazón o complicaciones asociadas al corazón. No si el eco es inconcluso porque se alta. Y básicamente es igual podemos considerar el uso pues, de la PANTAC para ver si hay embolios sépticos, sobre todo el repito,
vaso, hígado, y riñones. Con esa paciente que ahora, ya con todo lo que les acabo de comentar, ya para poder tener un orden de pensamiento que vamos a hacer con los objetivos, que vamos a hacer con la clínica, que vamos a hacer con el eco, pues aquí ya se establecieron los famosos criterios del TUC. ¿Vale? Estos criterios han sufrido prácticamente tres modificaciones. De hecho, el año pasado, la Sociedad Europea de Cardiología y la INSA hicieron una actualización de los criterios del TUC. Realmente es casi lo mismo. A lo mejor que le ha tocado en la facultad. Aquí la única diferencia, punto por punto, es que en los previos a los de ahorita metieron los parámetros de microbiología avanzada, PCR y los anticuerpos. Entonces observamos que tenemos criterios mayores. Criterios mayores. Hemocultivos e imagen. ¿Vale? ¿Cuál es el repito? Por eso los hemocultivos son sumamente importantes que se tomen según polvo. Pero de la administración de antibióticos, 3 Cs hemocultivos por set entiéndase aerobios anaerobios en 3 venas periféricas diferentes con un espacio de 30 minutos. ¿Okay? Microorganismos típicos de endocarditis: Staphylococcus, el Staphylococcus, el Staph aureus y el grupo AC. Y Enterococos fecales. Esos son los típicos. ¿Okay? Ya los atípicos que no son estos, o incluso los hongos. Si tenemos dos hemocultivos diferentes, o sea, evidentemente de dos sitios diferentes, un cero de la brazo derecho, brazo izquierdo, y anda, está Paula, pues ya, ¿vale? Ahora, por el contrario, si los hemocultivos que se reportan no son de este grupo, del grupo de Taurus, AC, del grupo Sacalis, los criterios son distintos. Observen, mayor o igual a 2 cultivos positivos, con una diferencia de 12 horas. Hoy lo repito, pues se pueden repetir los negativos y los estudios tienen que saber que los negativos de todo el fueron negativos. 3 o más de 4 negativos diferentes, siempre y cuando la primera y la última toma tengan más de una hora de diferencia. O incluso, de ahí mismo, a los criterios ya de microbiología avanzada con una relación con antígenos IgG de fase 1, pues de más de punto de 1000 a 800 para este microorganismo que sea que ustedes, ¿sabes? Entonces, realmente, tengan en cuenta esto no espero que se la pongan así, tal cual en memoria, solamente sepan que existen. Es importante que no olviden el protocolo adecuado para la toma de cultivos y cuáles son los microorganismos, caliticus, aurus, AC y enterococos fecales. Dos o más hemocultivos con la toma adecuada, ya tenemos un criterio mayor por el ¿sale? Ahora, imagen positiva para el endocarditis. Alteraciones valvulares, perivalvulares, protésicas, material extraño con características de endocarditis, específicamente vegetaciones, incluso aneurismas o abscesos paravalvulares o ecocardiograma. El ecocardiograma transtorácico es negativo y es Sacha, recuerden, 5 a 7 días podemos repetir o directamente en cardíaca, el SPEC o incluso el CIPEC, ¿sale? Criterios menores, factores predisponentes, cardíacos, no cardíacos, recuerden, fiebre definida como temperatura mayor a 38 grados, de aquí viene la parte clínica, diseminación vascular embólica, embolios sépticos, pulmonares, infartos sistémicos, infartos a nivel renal o accesos renales, accesos hepáticos,
etcétera. Incluso ya más raro, tengo los épicos en nivel articular, aneurismas, es isquémico. De hecho, los pacientes con, eso no se los comenté, pero los pacientes que desarrollan endocarditis y que tienen como complicación tengo los épicos de acción de origen isquémico, es muy común que se presenten en la. Fenómenos inmunológicos, los meningitis, recuerden los fenómenos inmunológicos se refieren a meningitis, nódulos de Osler, manchas de oro. ¿Ok? Fenómenos embólicos, lesiones del hígado. Evidencia microbiológica que no cumplan los criterios mayores que anteriormente ya mencionamos. Acá hay tres escenarios. Confirmada, posible y descartada. ¿Vale? Dos mayores, hemocultivos bien tomados para bacterias típicas. Dos, cultivos positivos con un ecocardiograma que diga que tiene vegetación, endocarditis. Tiene la ley. Un criterio mayor o tres menores o cinco menores confirmados. Posible un mayor y uno o dos menores o tres o cuatro menores. ¿Sale? Pues realmente, a mí lo que me ha tocado ver es que casi siempre nos quedamos aquí como imposible. ¿Vale? Entonces, por eso repito. Si es confirmada, prácticamente la endocarditis confirmada y la posible se manejan prácticamente igual. Y la descartada, pues no cumple ninguno de los criterios, también hay que buscar otra patología. ¿Vale? Y es muy raro que si aplicamos los criterios de luz bien aplicados, con un buen ecocardiograma, con una buena toma de objetivos, una buena exploración física, un buen abordaje diagnóstico, es difícil que se nos pase si lo hacemos de forma adecuada y usamos criterios. De hecho, es una sensibilidad y especificidad prácticamente el 90% si se aplica en forma adecuada. Entonces, ese es el algoritmo que menciona la Guía Europea para el abordaje diagnóstico integral de todo el endocarditis. Pacientes en los cuales se sospecha de endocarditis, evidentemente hay que buscar los factores de riesgo de la presentación clínica. Ya tenemos las ciclos de endocarditis, vamos a hacer hemocultivos bien tomados, transtorácicos y considerar transesofágicos comunes el recurso en el hospital. Aplicamos criterios de luz y vemos qué pasa. Si vemos que es definitiva, pues hay que darnos. Si es posible, podemos hacer otros abordajes y si es negativa para el endocarditis o descartada, prácticamente ya. No tenemos que decidir si nos va a hacer. ¿Vale? Si queda definida o definitiva, hay que ver el algoritmo o podemos incluso hacer otros estudios de gabinete para evaluar posibles complicaciones hemolocéticos al cerebro, riñón, vaso, hígado, pulmonar, etc. ¿Okay? Si queda como posible, aquí realmente te menciona que puedes repetir los objetivos, lo que ya les comenté de eco repetir el eco a los 5 o 7 días, etc. Pero realmente, ya cuando, si ustedes ven un poquito más de detenimiento, pues prácticamente la posibilidad de limpiar se me ¿sale? Aquí la única excepción de la regla sería que si a lo mejor no logramos aislar el microorganismo, vale la pena repetir los objetivos, porque yo les repito, de esto va a depender del tratamiento antimicrobiano. Y ahí podemos realizar el resto de estudios de gabinete y de transesofágico, la pantalla, etcétera, para precisamente buscar complicaciones. Entonces, observen qué tenemos que hacer. Ya tenemos al paciente con factores de riesgo, la clínica, paciente con fiebre, soplo de nueva aparición, factores de riesgo, endocarditis. Tomamos hemocultivos, le pedimos ecocardiograma transferencia de esofágico, valoramos el uso de apoyos paraclínicos como la angiopatía cardíaca o la pantalla para buscar complicaciones sociales dependiendo de la clínica del paciente.
Iniciamos antimicrobianos intravenosos, valoramos el paciente es candidato a cirugía, ya de ahí valoramos a los 10 días. Otra, un poquito ya, lo voy a tener más esa ¿sabes? Entonces, el tratamiento antimicrobiano empírico es únicamente para aquel paciente en el cual la sospecha clínica de endocarditis sea alta, quede como una endocarditis definitiva o probable, y evidentemente ya hayan tomado los hemocultivos, los tres hemocultivos, los tres venas periféricas. Cosas que hay que tomar en cuenta antes de iniciar el antimicrobiano empírico. Si el paciente ya usó antimicrobianos, sobre todo por el alto riesgo de que la bacteria asociada a la endocarditis tenga, pues vaya, resistencia a los antimicrobianos de primera elección, si es una endocarditis de válvula nativa o de válvula protésica, evidentemente la infección de válvula protésica y temprana, llámese pacientes en los cuales se desimplantó una válvula mecánica, menos de un año que desarrolla endocarditis. Eso se refiere como endocarditis temprana con válvula mecánica. Y evidentemente, ¿por qué? Porque estos casi siempre son asociados a una mala técnica quirúrgica, una mala profilaxis antimicrobiana, y obviamente son microorganismos que se encuentran en el hospital con alta tasa de resistencia a los antibióticos. Evidentemente, llevar la adquisición de la infección es sumamente importante. Idealmente, todos los hospitales de segundo o tercer nivel deberían tener un conocimiento de su microbiota o llámese microbiota bacteriana local, evidentemente para poder dirigir un tratamiento empírico. ¿Por qué? Si bien es cierto, las guías europeas y las americanas establecen un tratamiento empírico, recuerden que esta es bibliografía europea, son otros microscopios, no son mexicanos. Incluso en el propio país, los microorganismos más frecuentes, evidentemente la tasa o el espectro de acceso al antimicrobiano puede variar de un hospital a otro. Por lo general, es muy recomendable que aquellos centros donde se cuente con una alta carga de ese tipo de pacientes, hay un infectólogo a cargo de hacer precisamente esto, ver qué microorganismos son los más frecuentes en los cultivos y evidentemente pues establecer un algoritmo de tratamiento empírico según la epidemiología local del hospital. Sin embargo, si no tenemos la fortuna de tener un hospital con esas características y con un equipo, disculpe, ¿me puede? Disculpe. ¿Me puede cambiar de la cuestión? Bueno, si desafortunadamente en nuestro centro no contamos con un buen protocolo de perfil microbiológico local en el hospital, las guías tanto europeas como americanas sí que hacen como ciertas recomendaciones de qué combinación de antibióticos puedes iniciar hasta que tengas los cultivos. Entonces, hay dos espectros. Endocarditis se pide en la comunidad o endocarditis en válvula protésica tardía. Recuerden que les comenté, temprana se refiere a que tiene menos tiempo que se realizó un implante mecánico valvular, tardía mayor o igual a un año. Si es aquí en la comunidad o es este el criterio, podemos
usar esta combinación que nos recomienda la guía europea. Ampicilina, ceftriaxona y gentamicina. De forma empírica hasta contar con los cultivos. ¿Vale? Si, por el contrario, es un paciente que desarrolló endocarditis, un paciente que tiene varias semanas, incluso hasta meses hospitalizados, asociados a cuidado de la salud, llámense pacientes que tienen accesos vasculares permanentes, pacientes que van a una rehabilitación nefrótica, pacientes con productos que requieren una fuerte para la situación de quimioterapia o medicamentos paliativos, o pacientes que desarrollan endocarditis de válvula mecánica temprana, menor de 2 meses de postquirúrgico. Evidentemente son pacientes que se van a someter, van a estar expuestos a microorganismos con una resistencia antimicrobiana mayor, por lo cual los esquemas que menciona que refieren a la guía europea, si no tengamos los cultivos, es un poco, por así decirlo, más agresivo o de mayor espectro antimicrobiano. Vancomicina, gentamicina y gentamicina. Ahí está. Entonces, que quede claro, adquirir la comunidad o de forma tardía, llámese más de 2 meses de antibiótico, ampicilina, ceftriaxona y gentamicina, ¿vale? Ampicilina, gentamicina. Si por el contrario, asociado a cuidados de la salud, nosocomial, endocarditis de válvula protésica temprana, vancomicina, gentamicina y rifampicina. Claro que esto puede cambiar un poco dependiendo de la evaluación que usted revise. No yo repito, tienen la suerte de contar con perfil político local del hospital, mejore, pues evidentemente es más que se podría. Bueno, ahora ya tenemos bien el tratamiento empírico, tomamos los objetivos, ya tenemos qué microorganismos es el que está causando la enfermedad del paciente, damos terapia dirigida a este microorganismo y tenemos que valorar algo que se llama criterios de control de infección. ¿Vale? Recuerden que si al paciente se le da el tratamiento adecuado, en 5 o 7 días la fiebre desaparece siempre y cuando no tenga complicaciones asociadas. Por lo cual, más de 2 días sin fiebre, recuerden lo que les comenté al principio, la PCR o la procrastina como acá que se nos ayuda para evaluar la respuesta antimicrobiana. Si cae un 25% con respecto al ingreso o 20 miligramos sobre litro como valor absoluto y menos de 15,000 leucocitos, podemos considerar que tiene criterios para resolución o control de infección. Por lo cual, después de 10 días de tratamiento antimicrobiano y que no tenga ninguna complicación que requiera cirugía, podemos pasar al paciente a un tratamiento oral. O por el contrario, si el paciente durante el abordaje diagnóstico se documentaron lesiones que requieran de ligamiento de implante valvular mecánico, después de 7 días de la cirugía con el interior dirigido intravenoso con criterios de resolución de infección, podemos considerar hacerlo a yoga. Entonces recuerden, criterios de resolución de infección, 2 días sin fiebre, una caída del 25% de la PCR con respecto al basal, o menos de 20 miligramos sobre litro, como número absoluto, menos de 15,000 leucocitos. Dejamos antimicrobiano intravenoso 10 días en pacientes que no hagan cirugía, 7 días pacientes que van a cirugía.
hacemos un ecocardiograma transesofágico para ver si no tiene alguna complicación asociada. Y si cumple todo esto y le hacemos el transesofágico posterior al antimicrobiano, podemos ya pasar a considerar el uso ya de antimicrobiano y ahora, por lo cual ya no es necesario tener un paciente hospitalizado para pasarle el antimicrobiano intravenoso. Ahora bien, este algoritmo ya es un poquito complicado, pero les voy a resumir esto. Habrá pacientes en los cuales no, no va a ser suficiente el uso de antimicrobianos, por lo cual, durante el abordaje diagnóstico con el ecocardiograma transferencia, a veces por el cuadro clínico, van a tener que someterse a tratamiento quirúrgico, ¿vale? Recuerden estos tres contextos clínicos. Pacientes con insuficiencia cardíaca, con infección no controlada y con alto riesgo de embolos sépticos o ya con embolismo séptico confirmado. ¿Vale? Este otro apartado, urgencia y emergencia. Emergencia requiere intervención quirúrgica en menos de 24 horas. Urgencia, 2 a 5 días, intervención quirúrgica. ¿Okay? Básicamente, si ustedes observan todo esto, el único criterio de emergencia, paciente con edema agudo del pulmón y choque cardíaco, evidentemente asociado a una complicación valvular importante, insuficiencia mitral severa, aguda, insuficiencia aórtica aguda, que haga que el paciente tenga edema agudo del pulmón o choque cardíaco, requiere cirugía de emergencia, menos de 24 horas. El resto de elementos son de urgencia, 3 o 5 meses. ¿Vale? Pacientes con infección no controlada. ¿Vale? Que durante el abordaje veamos que tienen abscesos, aneurismas, vegetaciones de gran tamaño, con no más de 10 milímetros, y que a pesar del tratamiento antimicrobiano por más de una semana siga con cultivos positivos, se considera una infección no controlada y podemos tiene que someterse a cirugía. Y el otro apartado muy importante, paciente con una vegetación mayor o igual a 10 minutos y ya con émbolos sépticos, cerebral, hepático, renal, vasos, etc. Recuerden, vegetación para 10 minutos con émbolos sépticos, cirugía. ¿Okay? Si solamente la vegetación es de más de 10 milímetros, ¿tiene alguna otra razón para el paciente someterlo a procedimientos quirúrgicos? Por ejemplo, digamos que el paciente tiene una vegetación en la válvula óptica de 10 milímetros. El paciente está sin falla cardíaca, afortunadamente, no ha hecho émbolos, se controla la infección, sin embargo, durante el abordaje diagnóstico se le documenta una patología en la válvula mitral que requiera cirugía. Entonces, es una razón para la cirugía, por lo cual podemos considerar también la cirugía por esta vegetación. Pero quédense con esta parte. Insuficiencia cardíaca con edema agudo de pulmón cardíaco, menos de 24 horas. Si solamente tiene insuficiencia cardíaca, urgencia. Infección no controlada, llámese, cultivos positivos a pesar de una semana, urgencia. Esos 5 días. Pacientes con una vegetación mayor o igual a 10 minutos con émbolos sépticos, también va a ser. Este algoritmo es para endocarditis del lado izquierdo. La del lado derecho es un poquito distinto, pero es básicamente va en relación al mismo. Insuficiencia cardíaca
fenómenos embólicos y vegetaciones de gran tamaño. ¿Vale? Pacientes con insuficiencia cardíaca derecha, secundaria a una insuficiencia respiratoria severa con diabetes y que no responden a diuréticos, cirugía. Pacientes con vegetaciones con insuficiencia respiratoria, que requiera ventilación y ponemos los pulmonares, pudieran funcionar la cirugía. Un paciente que a lo mejor no esté con tanta pena respiratoria, pero la vegetación sea más de 20 minutos de recuerdo. Para el lado izquierdo son 10 minutos, para el lado derecho son 20 minutos, o sea, el doble. Ponemos los sépticos, podemos considerar incluso la cirugía. O por el contrario, si el paciente se va a someter a una cirugía del lado izquierdo y se le comete la vegetación del lado derecho, que claro, también podemos hacer la cirugía de la válvula tricuspide. Por lo general, lo que se recomienda en estos pacientes que se van a someter a cirugía de desviamiento tricuspidio por megatismo del lado derecho, se recomienda tratar de preservar la válvula tricuspide. O sea, reparar y preservar. ¿Por qué? Esto pues es un poquito fuera del tema de diabetes, pero los pacientes que se someten a implante de tricuspidio, el problema de una válvula mecánica del lado derecho es que al ser una zona de baja presión, casi siempre se produce, a pesar de que sea de forma mecánica. Ahora, recuerden, pedimos al paciente antimicrobiano dirigido 10 días, si no se va a someter a cirugía, ya vuelvo a repito, insuficiencia cardíaca aguda, presión controlada, émbolos sépticos con vegetación de más de 10 milímetros, esta cirugía. Después de 7 días de intervención pacientes que se someten a cirugía, o 10 días en pacientes que no se someten a cirugía, podemos ya considerar el uso de tratamiento antimicrobiano oral ambulatorio, siempre y cuando cumplan los criterios de control. Recuerden, si quieren los días PCR con una caída del 25% con respecto al basal, o con un valor absoluto de menos de 20 millones por litro, lejos de menos de 15.000. Es un paciente que se le hace un transesofágico, se revisa otra vez, se corrobora que no tenga alguna otra indicación para someterse a cirugía. Y evidentemente es un paciente que no tiene alguna otra razón por el cual estar hospitalizado, y puede ir a su casa con tratamiento antimicrobiano oral dirigido de 4 a 6 semanas. Conclusiones. Todo paciente con fiebre de origen desconocido y solo de nueva aparición es captación mecánica. Paciente con fiebre solo nuevo, en metálisis apenas en el mes. La presentación clínica es muy variada y puede sumar múltiples entidades, por lo cual es importante tener un contexto clínico adecuado, factores de riesgo asociados a endocardititis para poder tener una sospecha clínica. La toma de los hemocultivos, seré muy quisquilloso en esto, pero es sumamente importante tener esto, porque una mala toma de hemocultivos, un mal protocolo, puede evidentemente retrasar el diagnóstico y el tratamiento del paciente. Entonces, recuerden, 3 sets de hemocultivos de 3 áreas terapéuticas diferentes, aerobios y anaerobios con una separación con técnica estéril adecuada. El ecocardiograma, si bien es cierto, nos va a dar, es una parte importante del abordaje diagnóstico de la diabetes. El transtorácico tiene una baja sensibilidad, por lo cual un ecocardiograma negativo transtorácico no es caja de diabetes, siempre tiene que estar apoyado evidentemente de los factores de riesgo de la clínica. ¿Sabe? Algo importante que las complicaciones asociadas a realmente la presencia de vegetación por sí misma no es lo que va a matar al paciente, lo va a complicar, no va a ser las complicaciones. Insuficiencia cardíaca asociada a obstrucción valvular severa
émbolos sépticos. Y evidentemente el diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado es una importancia para disminuir la mortalidad. Hoy les repito, estos pacientes, por lo general, si bien les va, llegan por un soplo por fiebre, se les hace un eco, una medicación pequeña, no requieren mayor tratamiento y se van a su casa. Tan se acabó. Pero por el contrario, pueden ser pacientes que a lo mejor son jóvenes, que usan micrófonos desafortunadamente y debutan con un EBC. Realmente un paciente de 20 años con diferencia capacitada izquierda, pues desafortunadamente va a tener pues, una mala comunidad. Por lo cual, el diagnóstico y el tratamiento es adecuado para que el paciente pues, y sería todo. Dos preguntas. Mucha información. Sin embargo, la tercera toma de 30 minutos sería cualquiera de los dos brazos tomados. Lo que pasa es que es importante de preferencia no volver a tocar la zona porque ya se volvió una zona infectada. Entonces, en cualquiera de los brazos ya más bien, no es que no puedes hacer en los brazos, o sea, al final de cada que tiene varios sitios de es muy adecuado. En otras venas, de preferencia en unas niñas venas, en otras venas. Por ejemplo, hay una diferencia entre la izquierda y derecha, es que la ventilación Ajá. la zona derecha. Sí. Bien. Recuerdo, derecha, situación pulmonar. Entonces, un paciente que te haga una metacarditis derecha, ¿verdad? La terapia derecha. Se utiliza careta derecha. Plétora, edema de declive, citis, o ya directamente datos de alguna patología respiratoria. Eso te lo da la clínica del lado derecho. Izquierdo, evidentemente es el mucho mayor. Insuficiencia cardíaca izquierda. Una para nocturna, dos para nocturna, ortopnea, disnea de reposo, disnea de esfuerzo, que es la clínica clásica de la insuficiencia cardíaca de todas las personas. Evidentemente la predicción de la séptico, nivel, el P, serena, base y la Yo estoy en una medida de yo no puedo. Claro. Si yo tomara un electrocardiograma, no habría ninguna de las Desafortunadamente, lo mejor que puedes hacer es si tienes un paciente, vuelve a repetir un clásico, un diabético que tiene dos vocales, tiene fiebre de 3 meses, tiene por insuficiencia cardíaca, 3 puntos insomnio, fiebre, vamos, no. Y esto porque no dice científico por lo que acabo de comentar. Si dices antibióticos no son objetivos, es muy probable que sean. Entonces, lo que puedes hacer es normalmente no fumas. Pues eso es un variar. La verdad es que, mira, al ser infecciones por lo general crónicas, son pacientes que probablemente ya tienen insuficiencia cardíaca, el clásico, ya de 1, 2, 3 meses. Entonces, realmente el paciente no lo vas a encontrar con una urgencia absoluta, claro, a menos de que tenga muy mala suerte y el paciente tenga una medicación también de la válvula óptica, que tenga una insuficiencia óptica aguda. Entonces ahí sí se abandona el paciente. Pero si ya por una paciente que tiene una infección crónica y no lo vas a encontrar. No se lo encuentra. Uy, pues mira,
Una semana, un mes. Pero, por ejemplo, el problema, vamos a ponerlo así, ya no existe. Así que tiran, no sé, una insuficiencia, una traumación central dramática. Se metió un conocimiento total y pum, se le fueron bacterias. Se le pongo virus, ¿no? La circulación se encontraron en las valvas. Probablemente en una semana desarrolle hepatitis. Pero a lo mejor si te le haces el ecocardiograma, no hay verdad. Porque hace medición, ¿no? El eco no lo hace. A lo mejor ni siquiera dice que quiere. Sí ayuda para eso, pero depende. Depende de qué. Por ejemplo, si el émbolo séptico es a nivel cerebral, ahí forzosamente te lo tienen que ayudar el consultante. ¿Por qué? Porque probablemente si el émbolo séptico cerebral va bien el acceso cerebral es tan grande, al no va a requerir que evolucione el cerebro. Entonces probablemente realmente el problema de esas es que como son tan complejas, en algunos casos tienen que entrar varios. Si se va al cerebro, tiene que ver en los. Si se va a lo mejor al hígado, ya es un exceso renal, pero hepático, pero tiene que ver el cirujano para ver si se ven o va a cirugía directamente. Si se va a acceso renal, probablemente vaya a requerir que lo meta el imagen intervencionista renal o ya directamente entre el neurólogo y lo que hacer una anatomía. Entonces, realmente depende de la complicación asociada. Pues la bibliografía reporta que es del 10 al 5%. Yo personalmente no he visto. ¿Alguna otra pregunta? Mucha información para saber.